propuesta, la participación de los tres candidatos. Pudimos escucharlos con claridad, sus puntos de vista, y queremos extender un espacio para el debate, para el contraste a favor y en contra, en un ambiente muy respetuoso, pero para contrastar. Alejandra Peña, vocera de la doctora Claudia Sheinbaum en Aguascalientes y primera regidora de la capital del estado. Ale, bienvenida. Joely, qué gusto saludarte a ti, compañeros, un gusto estar en esta mesa. Fernando Belauzarán, analista político, editorialista de Excelsior, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Joely, encantado de estar y además con personas tan importantes. Gracias. Miguel Alfonso Mesa, vocero de la campaña del candidato presidencial por Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez, activista y consultor en litigio estratégico, también bienvenido. Un gustazo estar con ustedes, contigo, Fernando, qué gusto verte, Alejandra, un gusto. Sí. Bueno, hay que hacer una primera valoración del Acuerdo Nacional de la Paz, un espacio de contraste de ideas. Es difícil que se reúnan los tres candidatos, pero así la gente los podemos escuchar de viva voz. Alejandra, comenzamos contigo. Pues muchísimas gracias. Bueno, yo creo que fue un gran trabajo y una gran labor lo que sucedió este día. El encontrar coincidencias, porque es una realidad que las hay. Existen, es por eso que estuvo el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum, futura presidenta de nuestro país, esta tarde con el episcopado mexicano. Yo creo que fue muy clara. Y es que si bien hay coincidencias, también hay puntos en los que tenemos que hacer reflexiones. Ahorita escuchábamos uno de los audios en donde precisamente ella expone los principales puntos en los que estuvo desacuerdo, a pesar de que sí firmó este acuerdo, en donde señala que se tiene que atender las causas. De hecho, me parece muy interesante cómo inicia ella. Ella inicia en esta conferencia con palabras del propio Papa, que hace referencia del propio humanismo mexicano. Es más, casi hasta pareciera que estaba hablando del proyecto de nación que se tiene en nuestro país, en donde el Papa Francisco denunció un dogma de fe neoliberal que recurre a las teorías mágicas del derrame o del goteo como la única solución de los problemas de la sociedad. Y es que es bien importante entender que estas son las principales coincidencias que tiene la doctora Claudia para poder atender el gran problema de inseguridad que inició con la guerra contra el narcotráfico, con un presidente, el único que le ha denunciado la guerra a sus propios ciudadanos, cuando comienza a dispararse de manera catastrófica la inseguridad en nuestro país. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hoy podemos encontrar un país que en los últimos 2 años la tendencia por fin ha iniciado a la baja. ¿Por qué? Porque el gobierno con el que se pretende, con el que se va a continuar, porque hay que continuar con los grandes y los buenos proyectos de nuestra nación, es atender las causas. Tema que además va muy de la mano con lo que ha propuesto el propio Papa Francisco. Y es una realidad que debe de haber coincidencias y que tenemos que aplaudir además que se hagan este tipo de foros, porque a través de estos foros en donde se debaten las ideas y de ninguna manera se le iba a dar total, un sí completo. ¿Por qué? Porque pues la responsabilidad del Estado mexicano es atender la seguridad de nuestro país, la seguridad de nuestra nación, y no le podríamos entregar a la Iglesia Católica la solución y la varita para poder dar y tachar de una vez por todas la inseguridad. Hay que atender las causas, hay que estar de acuerdo con algunos puntos y hay que seguir construyendo, como lo dijo hoy la doctora Claudia Sheinbaum. Fernando, ¿coincides en la evaluación, en la radiografía que hace claramente Ale y que va en consonancia con lo que hemos escuchado de Claudia Sheinbaum, de varios incluso dentro de la campaña de Claudia, diciendo que es una visión catastrofista, o sea, que se le pasó un poquito la mano a la iglesia? ¿Cómo lo ves, Fernando? No, la verdad es que estamos peor que nunca. Y maquillando cifras no se va a arreglar la situación. Pueden desaparecer a los desaparecidos. Ya vimos a José Luis Castillo marchando el 8 de marzo, enojado porque no solo desapareció su hija, sino la desaparecieron de la lista de desaparecidos. Y lo que están haciendo es aumentar el índice de homicidios sin causa determinada para bajar los homicidios dolosos. Pero no es solo un asunto de violencia, es un asunto de que el crimen nunca había estado tan empoderado como ahora. Ha extendido su dominio, se ha empoderado económicamente, ha diversificado
sus actividades. Este ha sido el sexenio de la jauja para el crimen organizado y eso ha sido pues, a costa de la zozobra de poblaciones enteras. Esa es la realidad. Eso es lo que está diciendo la Iglesia Católica. No se está basando insisto, en cifras maquilladas, en optimismos, porque ellos no están en el discurso electoral, digamos. Ellos lo que dicen es, existe este gran problema, enfrentémoslo y aceptémoslo como es. Lo que hace Claudia Sheinbaum es pues meter la basura debajo de la alfombra y tratar de negarlo. Por cierto, de humanista no tiene nada, ¿no? Sinceramente, porque nada más hay que ver el gran sufrimiento que tienen las madres buscadoras, por ejemplo, a quienes han dado la espalda a las madres buscadoras y a otras personas. De humanista no tiene nada. Ellos hablan en abstracto del pueblo y se olvidan del individuo y de la persona. Y ahí nace el humanismo. Eso es, sí estudié filosofía, pero eso creo que lo sabe cualquier niño que haya estudiado, haya pasado por primero de secundaria, ¿no? Ellos se ven en eso y es catastrófico porque el sufrimiento es real, el derecho de piso se está extendiendo, incluso el secretario de Seguridad de la Ciudad de México reconoció como un gran problema. Entonces, yo creo que hizo bien la Iglesia Católica en citar, porque el problema está tremendo. Y bueno, ya que antes de que hable Alfonso, digo que estoy de acuerdo con la regulación de las drogas. El prohibicionismo efectivamente no ha funcionado. Sin embargo, la verdad es que hemos llegado a un punto de inflexión, de no retorno. El poder del crimen organizado nunca había llegado a los extremos que tiene hoy. Sí, a ver, vamos al tema de fondo. Jorge Álvarez Maínez efectivamente habla de la regulación de las drogas, como dice Fernando. Xóchitl Gálvez habla de trabajar de la mano de la Iglesia, pero desmilitarizando la seguridad pública. Entra al tema de la Guardia Nacional. Y la doctora Claudia Sheinbaum firma el acuerdo, respetuosa, atiende la invitación de la Iglesia, aunque dice, no estoy de acuerdo con la radiografía, con la valoración. Alfonso. Sí, es importante recordar que la Iglesia inició con este ejercicio a partir del asesinato de dos padres jesuitas, de Javier Campos y de Joaquín Mora. Este fue el detonante para que la Iglesia y todos sus adeptos empezaran a participar en este debate acerca de cómo solucionar el problema de la inseguridad en nuestro país. Es importante hablar de las causas. Desde 2007 hasta 2024 se ha continuado una guerra en contra del crimen organizado que ha militarizado poco a poco la seguridad pública y que ha llevado a estos altos niveles de homicidios que tenemos hoy en día. Como se ha demostrado, la militarización no ha resuelto el problema de la seguridad. Primero sacaron a los militares a un par de estados, luego los extendieron a otros donde el problema de la seguridad no era tan grande. Hay un muy buen estudio de Fernando Escalante que demuestra que los militares primero se llevaron a Michoacán y Guerrero, que sí estaban en llamas, pero después se empezaron a expandir a otros estados sin ninguna justificación. Y esto hizo que los militares que no están preparados para promover la paz, sino para la guerra, pues para eso son militares, para matar a los enemigos, se empezaron a extender por todo el territorio mexicano y eso llevó a una guerra que ha durado desde 2007 hasta 2024 y que ha causado 350,000 muertos. O sea, ¿no ha bajado la cifra, no ha bajado la tendencia como bien mencionaba al principio Alejandra? No podemos negar los datos del INEGI dicen que sí llegó un pico en 2019-2020 de 35,000 asesinatos por año. Sin embargo, como decía Fernando, también están maquillando las cifras. A ver, hay otro dato que ha crecido muchísimo en los últimos años y que ellos no reconocen y que pretenden meter abajo de la alfombra, que es que desde 1960 hay un registro de personas desaparecidas. Nada más en este sexenio se registró el 40% de esas desapariciones, que son 50,000 personas. Si dejáramos de maquillar los asesinatos como desapariciones, tendríamos no solo que este es el sexenio más violento de la historia, que sí lo es en número de asesinatos ocurridos, pero además tampoco se ha detenido esa tendencia en cuanto a los homicidios. Y acá es importante empezar a hablar de propuestas.
Maínez es el único candidato que no está tapando el sol con un dedo y que habla de lo que debimos haber hecho hace muchos años: regular el mercado ilícito de drogas, cobrar impuestos sobre eso, utilizarlo para invertir en seguridad y en salubridad pública. Y acá, aunque en esta mesa haya personas que digan estoy a favor de la regulación, ninguna de las candidatas realmente ha propuesto esto. Solo Maínez ha sido el único que se ha atrevido a entrarle al problema de fondo y regular algo que nos ha costado una guerra de más de 15 años. Permíteme hacer una pausa. A ver, Fernando, bien dice Alfonso, es una política en primera instancia con Felipe Calderón, la guerra contra el narcotráfico, un pico, no dio resultados, y tú dices que tampoco ha dado resultados la opción, el proyecto, la visión de gobierno de abrazos, no balazos. ¿Hay una visión catastrofista por parte de la Iglesia, de los candidatos, o nos estamos quedando cortos de una u otra manera para resolver el problema de fondo, que es la inseguridad y la violencia? No, es una visión realista. Así está el país, como dicen la Iglesia Católica, así está, nada más hay que verlo. Vean hoy las escenas de Acapulco, ¿no? El problema es que el presidente sí militarizó, pero no militarizó para enfrentar el crimen organizado, militarizó para apuntalar su régimen autoritario, porque recuerden lo que dijo cuando en la mañanera, dice, es que venían las bases sociales de un cártel a tomar Chilpancingo. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? Nos retiramos de Chilpancingo y permitimos al crimen organizado tomar la ciudad. No, pues qué listo, qué inteligente es el problema. ¿Quién protege a los ciudadanos? Hoy los ciudadanos están en la zozobra, nadie los protege. ¿Por qué? Entre otras razones, porque la verdad es que el crimen organizado juega un papel en las elecciones, lo vimos en 2021, y parece ser que no quieren renunciar a ese papel electoral que tuvieron en las elecciones. Está documentado, Sinaloa, toda la franja del Pacífico, la forma en que apoyaron al partido oficial. Eso está, incluso el Tribunal Electoral llegó a anular algunos municipios, aunque sé que es complicado el asunto de que llegaron a tomar decisiones más fuertes, pero ese es el elefante en la sala. ¿Cuál va a ser el papel del crimen organizado en estas elecciones si no se ve como un problema de Estado y se le enfrenta? Imagínense que la próxima presidenta o presidente sea elegido por el narco en México. Eso es gravísimo, sinceramente. ¿No se está excediendo la Iglesia, Fer? ¿No se está excediendo la Iglesia en la evaluación, en hablar de temas de política y de política pública como Iglesia? ¿No se excede, como dicen en el oficialismo? No, desgraciadamente eso es lo que está sucediendo en México, y si queremos enfrentar el problema como Estado, porque este no es un asunto de un partido u otro, la criminalidad afecta al Estado en su conjunto. Si queremos resolverlo, verlo como una política de Estado, hay que aceptar la gravedad de los hechos. Eso es cierto. Ahora mira, controlan hasta la venta del pollo, controlan la cerveza, controlan el refresco en muchas localidades. No se puede cosechar un limón en Michoacán si no le pagan al crimen organizado. De ese tamaño está el asunto. ¿Y para qué te digo del aguacate? Lo mismo. Lo que sucedió en el Estado de México, en esta comunidad donde se enfrentaron con los criminales que les pedían derecho de piso porque no podían ni siquiera sembrar en sus tierras si no pagaban dinero. Eso es la gravedad, y si no lo aceptamos y no vemos de frente la situación, pues entonces no la van a resolver. No todo es votos. Las vidas son más importantes que los votos. Ojalá que lo llegaran a entender y enfrentaran la realidad como está, con esa gravedad, y lo enfrentáramos como una política de Estado, para hacer, ya dejen de culpar a un gobierno que dejó el poder hace más de 10 años, hace más de una década. Dejen de culpar y ya veamos cómo lo resolvemos, porque si culpan al pasado siempre, entonces ¿quién se hace responsable del presente? Bien, vamos a darle paso a Alejandra. Te planteo la misma pregunta. Hemos escuchado varios argumentos en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum al decir la Iglesia se está extralimitando, incluso la propia doctora dice, no estoy de acuerdo en esta evaluación que hacen de la situación de la seguridad en el país, aunque bienvenidos los esfuerzos para pacificar al país. ¿Qué toman y qué dejan de estas propuestas que se han escuchado el día de hoy, Ale? Claro, Joel, y bueno, de entrada yo quiero agradecer a Miguel, que él también reconoce que ha habido una reducción
De hecho, la reducción es de un 20% desde hace 2 años en esta No la tendencia de la reconozco aquí en la cifra. criminalidad en nuestro país, porque sería sin duda lamentable tener que estar desdeñando el trabajo que se hace en el INEGI, en el Coneval, en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que nos dan día con día resultados positivos, que serán lentos sin duda por la gran catástrofe de declararle la guerra a los propios ciudadanos mexicanos hace ya unos años. Pero hablemos de resultados, porque eso es justamente lo que sí puede hacer la doctora Claudia Sheinbaum, que sí puede hacer y reconocer y además contribuir con los distintos puntos de vista, como lo es la Iglesia Católica en esta ocasión. Y es que hay que recordar que cuando ella fue jefa de gobierno, ella ya puede hablar de cómo el atender las causas sí funciona, y es que la inseguridad disminuyó en un 52%. Imagínense las posibilidades de todo lo que se puede hacer atendiendo este humanismo mexicano, este gran proyecto de nación para disminuirlo en todo el país. El darle la oportunidad a los jóvenes en atender las causas desde el fondo, en también atender la seguridad desde las tecnologías, en un trabajo coordinado, porque ella también lo hizo, no solamente como cuando fue jefa de gobierno, también lo hizo cuando fue delegada, entonces delegada, siempre en un trabajo de coordinación. Hay que recordar que también en su administración como jefa de gobierno, contrario a lo de la señora X, que ella tuvo muy malos resultados en materia de seguridad, la doctora Claudia Sheinbaum también aumentó en un 44% la percepción de seguridad pública. Es decir, los habitantes de la Ciudad de México se sienten satisfechos y tranquilos al vivir en esta ciudad, en una ciudad tremenda en dimensiones, en una ciudad que para muchos pudo haber sido imposible después del daño que dejó Mancera en su paso. La doctora Claudia Sheinbaum lo supo hacer y lo supo hacer muy bien. Ale, Entonces, ¿la Guardia Nacional con mando civil o mando militar? Para retomar algo de esta mesa. La Guardia Nacional se mantendrá, según la propuesta que hizo recientemente la doctora Claudia Sheinbaum, con una relación directa con el mando militar. Y es lo que necesitamos, darle certeza y seguridad a todas y todos los habitantes de nuestro país, atendiendo las causas, que va de la mano también, como lo decía el Papa Francisco. Un comentario breve para cerrar, tienes 30 segundos, Ale. Bueno, decirles, como ya lo saben, Claudia arrasa y va a arrasar en estas elecciones. Todas las encuestas nos dan un triunfo superior a los 30 puntos de nuestra más cercana competidora. Hay unas que incluso nos ponen ya con el 56% de la aprobación de la población, y eso nos da mucho gusto porque eso nos demuestra que no tan solo no ha llegado a un tope, sino que pronto vamos a tener a la primera presidenta de nuestro país. Será de izquierda y será la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias, Joely. Alfonso. No podemos hablar de este tema riéndonos como lo hace Alejandra con esa sonrisa sobre los resultados supuestos que hay en la ciudad. El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene 100% de impunidad en feminicidio, en homicidios dolosos, en secuestro, en violación. Incrementaron las desapariciones en la ciudad 13 veces, que ya no las registran como homicidios, ahora son desapariciones o muertes por causa no determinada. Esos son los resultados que le están entregando a la ciudadanía. Acá lo que deberían hacer es reconocer el error y proponer formas de corregirlo. Acá lo que propone Maynes es utilizar a los 370,000 policías que hay a nivel federal para investigar los delitos. Ahorita solo investigan las fiscalías, regular las drogas, cobrar impuestos y con eso financiar políticas de seguridad y salubridad. Acá no habló ninguna de las otras dos candidaturas sobre propuestas. Acá sí estamos hablando de un cambio de rumbo y eso es lo que le interesa a los mexicanos realmente. Bien. No echarnos nada más tierra en la cara. Fernando, 30 segundos para concluir. Sí, bueno, tiene que haber mucha labor de inteligencia, pero yo le quisiera decir a Alejandra que se dé una vuelta por la Ciudad de México. Las mentiras de Claudia Sheinbaum se van a caer al piso. Efectivamente, estamos maquillando cifras. La percepción no es esa, está usando una encuesta distinta. Todo eso se lo vamos a aclarar. No todo lo resuelve la propaganda. Ni citando al Papa Francisco se arregla la inseguridad, ni con propaganda y repitiendo 1000 veces las mismas mentiras se va a arreglar esto. Se necesita inteligencia, se necesita decisión y se necesita proteger a las personas. Esa es la función del Estado. El Estado, si no protege a las personas en su vida, en su propiedad,
en su integridad a las familias, entonces no está sirviendo de nada. Esa es su labor primigenia del Estado. Para eso se creó el Estado. Y en eso está fallando. Y bueno, si quieren seguir con esos cuentos de hadas y decir que todo está bien y que vamos mejorando, a ver a quién engañan. La gente lo van a saber, lo van a sentir, y ojalá que Alejandra, date una vuelta por la Ciudad de México. Si quieres, yo te invito por el metro, por donde quieras, y te vas a dar cuenta de que en esta ciudad el cambio es inevitable. Alejandra Peña, vocera de la doctora Claudia Sheinbaum en Aguascalientes y primera regidora de la capital del estado, te apreciamos enormemente estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Fernando Belauzarán, analista político y editorialista de Excelsior. Miguel Alfonso Mesa, vocero de la campaña del candidato presidencial. Jorge Álvarez Maínez, a los tres, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Buena noche. Buena noche.